El mejor recuerdo, sin duda, es de una gran mujer. La mejor herencia son nuestros hijos, que son mis motores, son mi inspiración, que me sirven para seguir adelante. Su mejor regalo es su familia. Sin duda la recuerdo con mucha admiración y con mucho cariño. Hace 4 años falleció mi esposa y me ha tocado vivir este proceso de duelo, que a veces creemos que queremos acelerarlo, pero que es necesario vivir cada etapa. Uno pasa por la negación, por tristeza, por frustración, enojo, ira, negación nuevamente, hasta llegar a la reconciliación con la pérdida, es decir, a la aceptación. Pero, ¿cómo sanar las heridas del corazón? Bueno, pues quédate al final del video porque te voy a compartir 3 historias que han sido parte de mi proceso de vivir el duelo. Yo soy Rodrigo Garcés y esto es Rodgar Coaching Juvenil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Rodgar Coaching Juvenil. Yo soy Rodrigo Garcés y me da gusto saludarlos. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de qué momento estés viendo este video o estés escuchando a través de podcasts. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, pues es como irles transmitiendo parte de lo que ha sido mi proceso, ¿no? Ya te decía al principio del video que hace 4 años falleció mi esposa y obviamente pues me ha tocado vivir este proceso de duelo y creo que es importante que hablar de este tema, ¿no? Porque a veces creemos que vivir el duelo solamente es cuando uno pierde a un ser querido, pero creo que todos experimentamos varios tipos de pérdida. Puede ser la pérdida de la ruptura de una relación de pareja, puede ser la pérdida de trabajo, la pérdida de salud, diferentes pérdidas que tenemos, pero que al final todos deberíamos y es necesario vivir cada etapa del duelo. Lo que pasa que, como te he comentado, a veces queremos acelerar todo el proceso del duelo, pero la verdad es que no, queremos como saltarlo. Y la verdad es que igual a mí me ha tocado vivir esto y obviamente al principio pues quería como que ir apresurado, como ir a prisa, ¿no? Pero dije, no, a ver, tengo que pasar por esto, me tengo que dar esa oportunidad también de vivir el duelo. Y por así llamarlo, hasta disfrutar de ese proceso. Pero ¿qué entendemos por duelo? Pues el duelo es un proceso natural, que a veces, un poquito para ponerlo en ejemplo, es como dormir cuando está uno cansado, como comer cuando uno tiene hambre. Pues esto es parte de lo natural de que uno tiene que pasar al momento de que pierdes a alguien o a algo. Entonces, pues obviamente, pues hoy te voy a compartir 3 historias que han sido parte de mi proceso de vivir este duelo. Pero antes, déjame recordarte que si no te has suscrito a mi canal de YouTube, pues es momento que lo hagas, que actives la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba algún video. Y también sígueme por las redes sociales como Instagram, como rod.garcés, o también en Facebook como rod.garcés. Y también pues tenemos en Spotify como Rodgar Coaching Juvenil. Entonces, si no lo has hecho, pues ya es momento que lo hagas para que te suscribas y cheques también más contenidos que vamos a estar compartiendo pues periódicamente. Y bueno, pues hoy te voy a compartir este tema de vivir el duelo. Te voy a compartir estas 3 historias. En la primera historia la he llamado "Para sanar tienes que sentirlo". Recuerdo que estaba yo llorando en mi cama, me sentía triste, pero no me importó llorar delante de mis hijos. Y es que me acuerdo que yo esperaba que se durmieran mis hijos para que yo me desahogara, para que yo llorara en ese momento. Pero en ese momento no me importó llorar delante de mis hijos. Obviamente, pues mis hijos
estaban chicos y se acercaron a mí y me abrazaron. Y mi hija me preguntó, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué estás llorando? Y obviamente la miré y le dije que pues yo también lloraba y que a veces las cosas no salen como uno quisiera. En ese momento recibí el consejo, el mejor consejo de mi hija. Simplemente me dijo, papá, no te preocupes, todo va a estar bien. Y eso me hizo recordar que ya al pasar de los años, realmente en mi proceso de duelo, he aprendido a que no debemos reprimir las emociones. Debemos de sentirlo. O sea, la verdad es que yo no lloraba delante de mis hijos para no sentirme débil ante ellos. Quería hacerme el fuerte, pero lo único que estaba haciendo era reprimir las emociones. ¿Y qué era lo que pasaba? Que entre más reprimía mis emociones, pues esa herida iba creciendo y se iba abriendo más. Y en lugar de sanar, pues obviamente era como, pues se estaba abriendo más, ¿no? Y no me estaba ayudando en esa parte. Y a veces nos han hecho creer que los hombres no lloramos, ¿no? Que los hombres nunca lloran y que a veces... Pero sí es necesario, más bien sí es necesario que nos atrevamos a eso. O sea, se vale llorar porque tenemos, sobre todo cuando tenemos alguna herida del corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces pareciera que nos avergonzamos de ese vacío y de esas heridas que uno pueda sentir. Hay una frase que me gusta mucho que dice que las lágrimas son sanidad. Ayudan a abrir y a limpiar la herida. Y justamente esa frase la encontré en un libro que acabo de leer que se llama Salvaje Corazón, de John Eldredge, que les recomiendo mucho este libro, sobre todo porque habla sobre la parte de la masculinidad y que vale la pena. Y hay un capítulo que habla sobre las heridas del corazón. Y que por cierto también hay otro libro de él que escribió su esposa, junto con su esposa, y que se llama Cautivante, que es como la versión para femenina, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Entonces, pero bueno, en este libro, aparte, me gustó mucho, sobre todo en este capítulo de las heridas del corazón, porque hay una frase que también dice que una herida que no se siente es una herida que no sana. Debemos entrar en ellas. Y el debemos entrar en ellas es realmente lo que cuesta luego trabajo. Cuesta trabajo el aventurarnos en entrar en la herida. ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar de trabajar nuestras heridas, nos ponemos un curita. Nos ponemos un curita que hace que pues, tapemos la herida, pero realmente no está sanando la herida. No enfrentamos y simplemente la evitamos. Y más bien, ¿qué es lo que sucede? Que enterramos profundamente esa herida y luego no la volvemos a sacar. Y sin embargo, debemos de sacarla y mejor aún, debemos de entrar en ellas. Y en este libro, justamente, dice algo que me llamó mucha atención, que dice, debemos hacer sangrar las heridas. ¿Y a qué se refiere eso, de sangrar las heridas? A mí se me hizo como impactante esta parte, sangrar las heridas. Dice que es lo único sincero por hacer. Porque al hacerlo, admitimos la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Y me gustó lo que decía, la verdad es que fuimos heridos por alguien que amamos, que perdimos algo muy querido y que esto nos duele mucho. Y lo que hay que entender cuando tenemos algún dolor o cuando hay que pasar por el dolor, es que el dolor es una forma de validación. ¿Por qué de validación? Porque nos dice que la herida sí importa. Nos dice que la herida sí importa. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de las emociones, muchas veces te pueden decir, oye, pues no llores, o sea, tranquilo, no pasa nada, ¿no?
O sea, no llores, pero no, o sea, si tienes ganas de llorar, es importante que llores, o sea, que sientas lo que estás sintiendo en ese momento, que no reprimas tus emociones. Si vas a llorar, llora. No tienes que evitarlo, más bien tienes que sentirlo. Y como repito nuevamente la frase, una herida que no se siente es una herida que no sana. Debemos de entrar en ella. Segunda historia, la he titulado Las huellas del desierto. Y cuenta la historia de un joven que le preguntó a Dios justamente cuando iba caminando por el desierto. Y le dijo, Dios, ¿por qué nunca has estado cuando más te necesitaba? Solo veo mis huellas en el desierto. Entonces Dios miró al joven y le respondió, esas huellas que ves son las mías y te he estado cargando en todo este tiempo. A lo largo del proceso del duelo, obviamente te vas a sentir solo, te vas a sentir sola. Y muchas veces va a llegar ese momento de sentirse como en un desierto. Pero por muy solo, por muy sola que te sientas, créeme que Dios siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí, siempre va a estar tocando la puerta de tu corazón. Y depende de uno el que tú lo abras, de que tú abras tu corazón para dejar entrar a Dios. Al final de cuentas no estás solo, no estás sola. Siempre Él te acompaña y siempre va a estar ahí, siempre te va a estar ahí sosteniéndote, siempre va a estar ahí cargándote y sobre todo caminando contigo en ese desierto que puedes estar pasando. Y complementando este tema de acompañamiento, creo que es importante también es tener ese acompañamiento, sobre todo el buscar ayuda profesional. A mí algo que me sirvió mucho es tener a un psicólogo, tener a una tanatóloga, alguien que sepa de ese tema y que te pueda orientar principalmente para aliviar ese dolor de una pérdida. Entonces es importante también tener ese acompañamiento. Otro tipo de acompañamiento que también recomiendo mucho es tener una dirección espiritual. El tener un sacerdote que te acompañe, que te guíe en este proceso del duelo, sobre todo te va a ayudar a ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios, qué quiere Dios de ti. Entonces es importante. Y gracias, por ejemplo, a que tuve ese acompañamiento espiritual, pude tener ese duelo espiritual con Dios. Porque pues también no solamente es como vivir el duelo pues humano, sino también ese duelo con Dios, porque pues muchas veces yo le reclamé a Dios, ¿no? ¿Por qué a mí, no? Entonces, gracias a que tuve esa guía espiritual con un sacerdote, pues me ayudó en ese proceso. Y pues también no hay que dejar este tema del acompañamiento de nuestros seres queridos, ¿no? Que sin duda pues ellos van a estar ahí para apoyarnos muchas veces, la mayoría de las veces. Obviamente depende de los casos, ¿no? Pero pues si tienes la oportunidad de que tu familia te acompañe, que tus amigos, que algún ser querido, alguien de confianza esté ahí acompañándote, pues adelante, aprovecha esa compañía. A veces también en el caso, estando del otro lado de acompañamiento, a veces como queremos como que forzar a la persona que está en duelo, ¿no? Pero a veces creo que es importante que podemos estar incluso sin decir muchas cosas. A veces luego no es necesario decir, oye, lo siento mucho o algo así, y repetírselo a cada rato, porque puede caer uno en eso, sino simplemente estar ahí, incluso hasta en silencio, estar ahí, presentes. Eso es importante. Y también cuando uno está pasando por ese duelo, pues sí hay que dejarse acompañar, ¿no? O sea, siempre teniendo en cuenta que también uno tiene que ser como autónomo, o sea, no podemos caer como en la comodidad, ¿no? De que, bueno, pues ya que todo me resuelva, ¿no? Al contrario, por ejemplo, yo siempre asemejo que cuando, por ejemplo, hay una pérdida, es como que te cortaron las alas, ¿no?
pero que conforme uno va avanzando, van creciendo esas alas, pero que tú te tienes que dar cuenta que van creciendo porque al final de cuentas, tarde o temprano, mientras vas avanzando, se van abriendo esas alas para que puedas volver a volar nuevamente. Entonces, importantísimo tener ese acompañamiento. Tercera historia. Déjate sanar por Dios. ¿Por qué tuve que pasar por todo esto? Sí, mi saludo había sido con una pregunta. Y no era la única pregunta. Tenía muchas preguntas que estaban deambulando en mi corazón en ese momento, a lo largo de todo ese tiempo. Me acuerdo que me encontraba de rodillas ante el Santísimo y le estaba cuestionando. ¿Por qué tuve que pasar por todo esto? ¿Por qué a mí? Estoy cansado de esto, de seguir aparentando de que todo está bien cuando en el fondo simplemente hay tristeza, hay coraje, hay dolor. Recuerdo que le decía esta pregunta: ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para sanar mi corazón, Dios? Al final de cuentas, era un grito en silencio que le estaba haciendo a Dios. Al pasar de los tiempos me di cuenta que con Dios no hay fórmulas, no hay fórmulas. El modo en que Él cura nuestra herida es un proceso profundamente personal. Él es una persona e insiste en obrar personalmente. Para algunos va a llegar en un momento de toque divino. Para otros quizás va a ocurrir conforme va pasando el tiempo. Para otros quizás a través de alguna persona o de otras personas. Pero al final de cuentas no hay una fórmula. Dios actúa personalmente. Y lo importante de todo esto es que la sanidad nunca ocurre fuera de la intimidad con Cristo. La sanidad de nuestra herida fluye de nuestra unión con Él. Y esto es interesante porque si quieres tú sanar tus heridas, tú no puedes hacerlo estando a la distancia. Al contrario, no puedes pedirle a Dios, a Cristo, decirle: oye, por favor, cúrame, estando tú a distancia, estando tú fuera. Al contrario, lo que tú tienes que hacer es que tienes que dejar que entre Cristo en esa herida, pero también tú tienes que estar ahí junto con Él. Tienes que permanecer adentro junto a Él. Y es lo que te decía en esa frase, ¿no? De que si quieres una herida que no se siente, es una herida que no sana y debemos entrar en ella. El hecho de entrar en ella es aventurarnos, atreverse a aventurarse. Y hay una frase que justamente es de este libro de Salvaje de Corazón, que dice: morar en el amor de Dios es nuestra única esperanza, el único hogar verdadero para nuestros corazones. No se trata de reconocer mentalmente que Dios nos ama, sino más bien se trata de dejar que nuestros corazones lleguen a casa con Él y permanecer en su amor. Continuando con esta historia de las huellas del desierto, el mismo joven le preguntó nuevamente a Dios: ¿a dónde me quieres llevar con todo esto que me pasa? Dios lo miró a los ojos y le dijo: no se trata de llevarte a otro lado, se trata de que retornes a tu esencia. La verdadera esencia de la fortaleza nos la transmite Dios por medio de nuestra unión con Él. Y pues, recapitulando con esas 3 historias que te acabo de compartir, la primera fue: para sanar tienes que sentirlo. O sea, y va agarrado de la mano con esta frase de que una herida que no se siente es una herida que no sana.
La segunda historia que te compartí es sobre las huellas del desierto, que tiene que ver de que Dios está ahí sosteniéndote, te está acompañando. A veces creemos que no está ahí, pero siempre va a estar ahí, va a estar tocando tu corazón. Y no estás solo, no estás sola, ahí está. Simplemente tienes que dejarte guiar por Él, pero siguiendo los pasos, avanzando en estas etapas del duelo. Y la tercera historia es déjate sanar por Dios. Si quieres sanar tus heridas, tú no puedes hacer esto a la distancia. No puedes pedirle a Cristo que entre a tu herida mientras tú permaneces afuera. Tienes que ir ahí junto con Él. Hace 4 años falleció mi esposa y la recuerdo con mucho cariño y con mucha admiración. Me ha tocado pasar por este proceso de duelo y quizás en estos momentos has tenido alguna pérdida. Y lo mejor que puedes hacer es vivir tu duelo. Vivir cada etapa. No quieras acelerarla. Vive cada etapa. Como dice una amiga, sin prisas y sin pausa. Recuerda que para sanar cada corazón requiere un tiempo. Requiere de un acompañamiento. Requiere de la voluntad. Pero sobre todo requiere de mucha gracia de Dios para superarlo. Disfruta el proceso y déjate sorprender por Dios. Vive tu duelo. Pues esto sería todo en este tema que te he compartido de vivir el duelo. Y bueno, pues si te ha gustado este contenido, pues compártelo. Quizás va a haber gente que le pueda ayudar, que le pueda aportar. Suscríbete nuevamente a mi canal de YouTube si no lo has hecho. Y bueno, pues síguenos en las redes sociales, en Instagram, como rod.garces, en Facebook y en Spotify a través del podcast. ¿Vale? Pues por lo pronto, recuerden, nunca te canses de comenzar de nuevo. Cuídense, pásenla muy bien y seguimos en contacto. Adiós.